tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. En este quinto domingo de Cuaresma, la liturgia de la palabra nos pide reflexionar sobre el texto de Jesús y la mujer adúltera. Todos conocemos que es un pecado. El pecado es una transgresión a la ley de Dios, el rechazo verdadero del bien del hombre, de tal manera que quien rechaza el amor divino se opone a la propia dignidad del hombre, que es llamado a ser hijo de Dios. El problema no es saber qué es el pecado o qué hacer con el pecado. El problema que se nos plantea es que no sabemos qué hacer con el pecador. Conocemos el pecado, por ejemplo, el homicidio, el aborto, la mentira, la fornicación, el chisme, el robo o el adulterio. Sabemos qué hacer con el pecado. Sabemos que el pecado es algo malo y que debemos aniquilarlo, debemos terminar con él. De tal manera que tenemos que acabar con el adulterio, la mentira, el asesinato, el robo. El problema no es qué hacer con el adulterio que plantea el Evangelio. El problema es qué hacer con el adúltero. Como también el problema no es qué hacer con el chisme o la mentira, sino qué hacer con el chismoso o la mentirosa. El problema tampoco es qué hacer con el asesinato, sino qué hacer con el asesino, o qué hacer con el robo, sino más bien qué hacer con el ladrón. El único que sí sabe qué hacer con el pecador, con la persona, es nuestro Señor Jesucristo. Y el relato que hoy escuchamos de este quinto domingo de Cuaresma es su mejor enseñanza al respecto. En la ley de Moisés se castigaba el pecado de una manera muy drástica. Ante la mujer adúltera estaba la muerte por lapidación. La ley de Moisés era una ley que nos ayudaba a diferenciar lo bueno de lo malo. Ciertamente hay que rechazar al pecado, pero la ley de Moisés no tiene una respuesta de qué hacer con el pecador. En la ley de Moisés, pecado y pecador se tratan del mismo modo. Por ejemplo, el adulterio es un pecado grave, entonces también es grave el adúltero. El que cometió el delito y el delito mismo se tratan como una sola cosa. Cristo no solo sabe qué hacer con el pecado, sino también qué hacer con el pecador. Es curioso que los que proponen a Jesús la muerte de la mujer adúltera no conocieran completamente la Sagrada Escritura, porque el Salmo 103 dice: Dios aleja de nosotros nuestros delitos, Dios separa al pecador del pecado. Y sigue: como dista el oriente del ocaso, así Dios aleja al pecado del pecador. ¿Qué hará Jesús entonces? Primero recordemos que los fariseos y los escribas, al presentar la mujer adúltera a Jesús, buscan ponerle una trampa. E incluso de manera mañosa llaman a Jesús maestro y le dicen: ¿tú qué dices? ¿Tú qué piensas hacer?
¿qué nos sugieres? Si dice, no la piden a esta mujer, estará contra la ley de Moisés. Y si dice, la pídenla, ¿dónde queda la imagen del Padre bueno y misericordioso que anda pregonando? Sin duda que la inteligencia y la sabiduría de Jesús, como Hijo de Dios, hará de esta pregunta tramposa una enseñanza muy grande para nosotros. El juicio realizado por los escribas y fariseos está bien hecho. Ellos no se equivocaron, dijeron la verdad. Esta mujer es una adúltera. Igualmente Jesús no quitó esa verdad. Él también reconoce que esa mujer es una pecadora. Cristo, en el trato con el pecador, le muestra a la persona la verdad de su pecado. Jesús no le dice a la mujer, tú tranquila que yo te voy a salvar de lo que te están acusando. No. Jesús le dice al final, no vuelvas a pecar. Es decir, le está diciendo, sí pecaste, conozco lo malo que has realizado. De esta manera Jesús trata al pecador mostrándole su verdad. La manera de tratar al pecador no es con mentiras. No esperemos que Cristo ponga maquillaje a nuestro pecado. Cristo sabe nuestro pecado, conoce nuestro pecado, conoce nuestra vida, sabe lo que hemos hecho y en esta ocasión sabe cuál es la realidad, cuál es la vida de esa persona que le presentan. Dirá, no peques más. Si has pecado, tú has hecho algo malo. Como pecadores debemos acercarnos a Cristo, empezando por reconocer la verdad, la realidad de lo que somos. Cristo hace que la persona reconozca la verdad. Pero eso no es lo mejor es lo que sigue. Cristo, sabiendo que la persona es eso, sabiendo que la persona es una pecadora, suspende la condena. Sabe que la persona es pecadora y que como tal merece una condena. Pero dice, entre otras cosas, yo no te voy a aplicar la condena. Vuelvo a repetir, el juicio se hizo. Ante el pecado hay una condena, usted es culpable, pero no te la voy a aplicar. Cristo nos dará una carga de amor y de misericordia en lugar de la condena que corresponde a nuestro pecado. Lo que se merece es esta condena, pero yo le voy a echar encima una carga de amor, de misericordia. Jesús no se limita a conocer la condena, sino que descarga su amor, su ternura sobre esa persona. Pensemos un poco en la misma situación vivida por el papá y el hijo pródigo. Ante la llegada del hijo, el padre no le castiga, no le reclama por ser un despilfarrador, por haber malgastado su herencia, sino que el padre lo ama. En lugar de la condena, viene esa manifestación de amor de parte de Dios. Finalmente, Jesús va a decir a aquella mujer, ¿quién es el que te condena? Ya nadie te condena. Todos se han ido. Y ella responderá, Señor, ciertamente nadie me condena. Jesús igualmente dirá, yo tampoco te condeno.
Es decir, le da una nueva oportunidad, le da la oportunidad de que retome el camino hacia Dios. No vuelvas a pecar. Recordemos que en este pasaje, cuando Jesús le presenta la situación, Jesús reconociendo que hay un pecado que merece una condena, hace resaltar quién es el que debe de perdonar o quién es el que debe de juzgar. A los fariseos y a los escribas, a los que igualmente conocía Jesús, les va a decir: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es decir, si tienes pecado, no eres un juez digno, no tienes que sentirte orgulloso al conocer y saber la condena que le corresponde al pecador. El único que no tiene pecado es el único que puede perdonar, que puede enjuiciar al pecador. Y se demuestra en el Evangelio que el único sin pecado en esa situación es Jesús. Y vemos cómo en su manifestación de amor hacia la pecadora, no la condena, sino que perdona su pecado. En resumen, ¿cómo trata Jesucristo al pecador? Primero, Cristo hace que el pecador sea consciente de su pecado. Le muestra a cada persona su realidad y simplemente nos dice: eres un pecador. Segundo, Cristo suspende la condena, como si nos dijera: por tus pecados, aquí estoy yo. Tu condena me la aplico yo. Basta con que volteemos a la cruz y ahí observemos el gran amor que Dios nos tiene. No hay mayor amor que aquel que da la vida por los demás. Tercero, Cristo, en lugar de condenar, le da su propio amor. No solo nos perdona, sino que nos transforma, nos regala su gracia. Y cuarto, Cristo le da una nueva oportunidad a esta persona para que tenga una existencia nueva, un nuevo camino, para que esta persona pueda tener nueva vida en ella. Queridos hermanos, lo que el Evangelio de este quinto domingo de Cuaresma nos manifiesta es que para Dios hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por 1000 justos. Tenemos la oportunidad en estos días que faltan para celebrar la Pascua de acercarnos a experimentar ese amor, esa misericordia, esa compasión de Dios por medio del sacramento de la reconciliación. Vayamos con la certeza de que nos encontraremos un juez misericordioso, lleno de amor, como el Padre en la parábola del Hijo Pródigo, o como en el pasaje que hoy hemos escuchado de Jesús ante la mujer adúltera. Mujer, tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Que así sea.